Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Muy buenos días, familia, bienvenidos a este tiempo especial de devocional. Hemos venido estudiando entonces el libro de Juan. Hoy vamos a estudiar un poco el capítulo 17. Capítulo 17 encontramos 26 versículos de una oración hermosa, una oración espléndida, una oración que levanta el Señor Jesucristo a su Padre Dios. Precisamente cuando leemos esta conversación, esta íntima conversación que el Hijo tiene con el Padre, nos permite precisamente entender que hay una relación íntima entre ellos dos, que no era algo que se hacía esporádicamente, no, por el contrario, el Señor Jesucristo constantemente estaba teniendo estas conversaciones con su Padre Dios. Esta conversación nos lleva ¿a qué? A entender algo maravilloso, una invitación que tú y yo debemos de tener también, una relación constante con nuestro Padre Dios, una oración que fluye naturalmente, que no es forzada, que no es porque me tocó, no es obligada, no, es una conversación con nuestro Padre Dios natural, especial, maravillosa. Precisamente esta oración que hace el Señor Jesucristo fue una oración que Él realiza antes de enfrentar la cruz. ¿Y por qué es importante tener presente esto? En el capítulo 16, como leímos en el día de ayer, veíamos cómo hablaba el Señor Jesucristo del poder y ese regalo maravilloso, esa promesa que nosotros, porque el Señor Jesús nos dejaba a nosotros aquí en la tierra y la obra del Espíritu Santo. Pero también en los últimos versículos del capítulo 16 en el día de ayer el Señor nos hablaba acerca de que Él ya venció el mundo. Entonces, ¿qué viene después de que Él nos recuerda que Él ya venció al mundo? ¿Qué enfrentaba o qué venía para el Señor Jesucristo en este momento? Enfrentar la cruz. Pero Él ya nos había recordado y recordemos hoy, el Señor ya venció al mundo. Y precisamente en esta oración encontramos eso. Encontramos no una oración de tristeza, no encontramos una oración donde haya una congoja, un dolor, no, es una oración de victoria, es una expresión que muestra la victoria que ya Cristo había dado, porque en el capítulo 16 anteriormente, en el versículo 33, el Señor nos lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Imagínense, estas palabras las pronuncia el Señor Jesucristo poco antes de hacer esta oración y obviamente horas antes de enfrentarse a este momento de la cruz, un momento que iba a ser muy doloroso. Familia, es muy importante el saber que Él ya ha vencido al mundo. Vamos a leer entonces un poco, no vamos a leer todos los versículos, pero sí algunos versículos en los cuales encontramos cosas maravillosas que hoy el Señor nos quiere recordar. En el versículo 1 del capítulo 16, aquí en el libro de Juan dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué dice entonces el Señor Jesús? Dice que Él se para luego de haber hablado de estas cosas. Ya estamos diciendo que Él anteriormente estaba recordando que Él ya ha vencido el mundo. Y dice: bueno, Señor, la hora ha llegado. En versículos anteriores o en pasajes anteriores, en varios momentos, las personas se le acercaban al Señor Jesús y Él decía: aún no ha llegado la hora, no es el momento. Pero acá el Señor Jesús ya lo dice. Él dice: la hora ha llegado. ¿Para qué? Para que
el Señor sea glorificado, para que Él glorifiques tú al Hijo y para que el Hijo entonces también glorificara al Padre. Imagínense que en este capítulo 17 aparece 14 veces la palabra mundo en esta oración. ¿Por qué? Porque Él ya había vencido el mundo. Así que esta no es una oración que debamos leer, como decíamos ahora, con un tono de tristeza, de dolor. No, por el contrario, debemos leer este capítulo con la expresión de ¿qué? De uno que ya ha vencido al mundo. Muy importante que entendamos esto. La victoria Dios ya no la dio, porque Jesucristo venció al mundo, el Padre ha vencido al mundo. Pero el Señor Jesús entonces dice: Padre, la hora ha llegado. Que el Señor diga que la hora ya ha llegado, que expresaba que ese era el momento. ¿De qué? De iniciar con la cruz, que se extendería ¿qué? A un momento muy doloroso, de mucho sufrimiento, ¿cierto? Y que finalizaría ese momento en el sepulcro, pero luego del sepulcro vamos a encontrar la resurrección, y luego de esta resurrección la ascensión a la diestra de su Padre. Todo esto significaba y expresaba esta frase: la hora ha llegado. Que el Señor diga entonces que la hora ha llegado expresa que dicho momento hacía parte de un plan perfecto, divino, que el Padre ya había preparado de antemano. ¿Qué se venía? La cruz. ¿Y qué significaba en aquel momento la cruz? Objeto de muerte, de tortura, de violencia, y precisamente en la cruz no morían las personas entre comillas buenas, no. En la cruz morían los ladrones, los asesinos, las personas que digamos habían hecho cosas malas. La cruz fue el lugar donde Cristo llegó, pero también la cruz se convierte, familia, en la manifestación del amor redentor de Dios para con nosotros. Y luego el Señor Jesús sigue hablando y dice: como les has dado potestad, en el versículo 2 dice, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta cruz, este momento que estaba por venir para el Señor Jesucristo, era un plan perfecto que el Padre ya tenía preparado. Y es algo que nos debe llenar a nosotros de alegría y de victoria, porque entonces, después aquí encontramos un regalo maravilloso que tú y yo, como hijos de Dios, ya recibimos, y es la vida eterna, es conocerle a Él, es ya entonces tener un plan perfecto de redención, de salvación para ti y para mí. ¿Estamos nosotros conscientes de ese regalo tan maravilloso que Jesucristo hizo ahí en la cruz? Por eso hay victoria en lo que estaba por venir. ¿Era un momento difícil? Claro que sí. ¿Era un momento doloroso? Claro, el cuerpo iba a sufrir en este momento, pero era un plan perfecto de redención y de salvación. Y en esta oración también que encontramos en este capítulo 17, también el Señor Jesucristo hace una oración especial. ¿Por quiénes? Por los discípulos, por aquellos que habían estado acompañándole, pero también una oración por ti y por mí. Encontramos en el versículo 9 lo siguiente. ¿Qué dice el Señor Jesús? Dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, y así como nosotros. La oración de intercesión, familia, es un área vital en la vida del Hijo de Dios. Orar los unos por los otros es una expresión de dependencia al Señor, de confianza, de amor por los que estamos unidos en el Señor.
esta oración también aquí encontramos un amor profundo del Señor Jesucristo por sus discípulos, por los que estaban, pero no solo por los que estaban, sino por los que estaban por venir. Entender que la oración de intercesión es algo hermoso y poderoso, también entonces entender que orar los unos por los otros es algo que el Señor pide también y espera a nosotros, pero saber también que nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros delante del Padre es una verdad, familia, que nos debe llenar de esperanza, que nos debe llenar de alegría, que debe llenar nuestra vida de seguridad, porque hay alguien que está también intercediendo por nosotros. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. También en Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, familia, esta oración espléndida que el Señor Jesucristo hace también nos lleva y llevó a orar por tu vida, por mi vida. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cómo vamos a responder a esta oración? La invitación, familia, es a que entonces, primero, tengamos un corazón agradecido. Que haya una seguridad en nuestra vida y en nuestro corazón, porque el Señor Jesucristo, el justo, es abogado frente al Padre. Tenemos a alguien que intercede por nosotros. Gloria a Dios por eso. Pero también vivamos y tengamos un corazón intercesor. Hay mucha necesidad a nuestro alrededor, en el mundo, ¿cierto? Porque encontramos muchas cosas en el mundo. Pero solo la oración del justo podrá mucho. Así que, familia, vamos a orar y vamos a decirle: Señor Jesucristo, gracias porque has orado por nosotros, porque intercedes por nosotros. Enséñanos también a nosotros a ser esos hijos intercesores. Padre Santo, te damos gracias en este día por este tiempo que nos has regalado, por tu palabra, porque es una riqueza, Señor, gigantesca que encontramos. Esta oración, Jesús, que hiciste nos da un ejemplo, nos enseña, nos lleva a tener un corazón agradecido contigo, pero también ejemplo nos diste a tener una oración por los demás, no solamente por mis necesidades. Tú estabas a punto de enfrentar un momento difícil, la cruz, un tiempo doloroso, pero pocas horas atrás hiciste una oración por los que estaban contigo, por tus discípulos, por nosotros también. Llévanos, Señor, a salirnos también del egoísmo, de nuestras necesidades, de nuestros conflictos, de nuestros problemas, y a orar también los unos por los otros. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. En tu nombre poderoso hemos orado. Amén. Familia, que tengan todos un hermoso día. Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.